Reciban todos un cordial saludo. Desde el curso penal especial con la doctora Joana Marcela Lopera Narváez de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, queremos compartir con ustedes el tema legalización de captura. Este trabajo es realizado por Viviana Mora Roldán, Giovanni López Giraldo, Leonardo Quintero Jurado, Johnny Fernando Carvajal, Jairo Enrique Sánchez, Elkin Said Millán y Pedro López Romaña. ¿Qué es la legalización de captura? Para empezar, la privación de libertad durante la tramitación del proceso penal es la manifestación más enérgica de la reacción penal estatal y también la más cuestionable, ya que se trata del ejercicio de fuerza previo a una sentencia condenatoria. Por lo anterior, la detención debe cumplir con una serie de requisitos de forma y de fondo. Entre ellos están los derechos que le asisten al capturado, los cuales deberán ser verificados por autoridad judicial competente que ejercerá un control no solo judicial, sino constitucional sobre los aspectos previos, concomitantes y posteriores al procedimiento de captura, para que de esta forma, en el evento de respetarse los derechos y garantías, legalizar la captura, o de lo contrario, determinar si ésta se realizó de manera ilegal. De igual forma, para el correcto desarrollo del dispositivo de control definido en la ley, resulta indispensable someter a escrutinio del juez la detención, ya sea en flagrancia, aquella que se materializa por orden del propio juez, lo que se verifica por medio de la audiencia de control de garantías, denominación aceptada ante su incorporación explícita en el sistema oral acusatorio, para referirse a la discusión preliminar que tiene lugar en la primera audiencia judicial del detenido, que contempla los artículos 297, 298 y 302 del Código de Procedimiento Penal. En este sentido, la sentencia 024 de 1994 establece que hay una reserva legal y una regla general, la cual es la reserva judicial en material de privación de libertad, donde esta reserva nos dice que solamente el juez de control de garantías puede privar de la libertad a una persona. Sin embargo, hay motivos que justifican una aprehensión material, y esto es una captura en situación de flagrancia. Esa es la excepción a esa reserva judicial en materia de privación de la libertad que se ve evidenciada dentro de la audiencia preliminar. Ante esto, la Fiscalía, cuando adelanta la investigación y tiene el material probatorio y la evidencia física para acreditar el delito, se dirige al juez penal municipal con función de control de garantías a solicitar una orden de captura. Etapas del proceso. Primero, indagación. Es cuando la Fiscalía se entera de esos hechos que presuntamente revisten de importancia jurídico-penal y es allí donde inicia sus labores investigativas. Segundo, preliminar. Esas audiencias preliminares son aquellas como están establecidas en el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, que hacen referencia a todas las actuaciones, peticiones, decisiones que no deben ordenarse o resolverse o adoptarse en la audiencia de formulación de acusación, en la audiencia preparatoria, que se llama etapa de juzgamiento, e inicia con la audiencia de acusación o en la audiencia de juicio oral. Todo aquello que no deba decidirse, resolverse, peticionarse dentro de estas audiencias de acusación, preparatoria y juicio oral se va a decidir en las audiencias preliminares. Las audiencias preliminares son la audiencia de legalización de captura, la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de medida de aseguramiento. Al mismo tiempo, dentro de esas audiencias tenemos la audiencia de solicitud de orden de captura. Esa solicitud se realiza ante el juez penal municipal con control de garantías. Se solicita por parte del fiscal de conocimiento cuando tiene elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida que le haga inferir, y el grado de conocimiento que debe llevarse ese juez penal de control de garantías es de inferencia. Dicha inferencia debe ser razonable de que a quien se le está solicitando la captura es el posible autor y partícipe de una conducta delictiva, y es a ese juez que le debemos argumentar por qué debe privarse de la libertad a una persona, y no basta con citarlo a la audiencia de formulación de imputación. La audiencia de solicitud de captura la encontramos en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, que expresa que para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados. Pues de acuerdo con el artículo 221, se debe inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. Tengamos en cuenta la siguiente información. El parágrafo 1.
salvo los casos de captura en flagrancia o de captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este Código, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido de ella sin previa orden emanada del juez de control de garantías. El parágrafo 3 establece que en la audiencia de legalización de captura, el fiscal podrá solicitar la legalización de todos los actos de investigación concomitantes con aquella que requieren control de legalidad posterior, cuando se trate de 3 o más capturados o actividades investigativas a legalizar. El inicio de la audiencia interrumpe los términos previstos en la ley para la legalización. Grados de conocimiento. Primero encontramos la inferencia razonable, que es un grado de conocimiento que se le va a exigir a la Fiscalía en las audiencias preliminares. Esa inferencia razonable es el grado de conocimiento más bajo, más pequeño, y ese grado de conocimiento lo vamos a ver en los artículos 287, 297 y 308 del Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, y para formular la acusación de conformidad con el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Aquí es importante decir que para formular acusación ya no se puede ir con la inferencia razonable, ya se le exige a la Fiscalía la probabilidad de verdad. En tercer lugar, tenemos el conocimiento más allá de la duda razonable. Es el grado de conocimiento que se le exige al juez para condenar. Y no es certeza, porque la certeza no se exige en penal, sino que se exige de conformidad con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, un conocimiento más allá de duda razonable. Una vez se libre la orden de captura, esta debe cumplir con unos requisitos. Estos requisitos están contemplados en el artículo 297 del Código del Procedimiento Penal. Estos requisitos son: primero, debe ser expedida por un funcionario competente. Segundo, esa orden de captura debe tener una vigencia. La orden de captura debe contener los datos de identificación del indiciado. Como tercer requisito tenemos que esta orden de captura debe contener los datos del proceso. El cuarto requisito es que debe contener una relación clara y sucinta de los hechos, fecha de la ocurrencia de los hechos, lugar de la ocurrencia de los hechos y nombre de la víctima. Por último, debe contener el nombre del juez y firma de este. Problemas jurídicos. Primero, motivo de la captura. ¿Por qué fui capturado en flagrancia o orden judicial? Segundo, línea de tiempo, que tiene que cumplir una línea de tiempo desde el momento en que yo fui capturado. Y tercero, los derechos del capturado, que se encuentran contemplados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Estos son los 3 problemas jurídicos que tiene que resolver un juez de control de garantías en la audiencia de legalización de captura cuando se le pone a disposición un ciudadano que ha sido capturado. Requisitos que tienen que cumplir y mirar la Fiscalía, la defensa, los jueces para analizar. Estos son totalmente efectivos y se debe mirar la fecha, es decir, que la orden de captura se encuentre vigente, que sea la persona que esté firmada por la autoridad competente, que contenga una narración sucinta y clara de los hechos. En este sentido, si se trata de una captura en flagrancia. Así se debe mirar si efectivamente se está en una situación de flagrancia, es decir, si hay una situación que exija una intervención, además de identificar el formato FPJ5 y la línea de tiempo donde se divide en 2 momentos. El primer momento hace referencia a la fecha y a la hora que la persona es capturada y puesta a disposición de la Fiscalía, y el segundo momento en que el juez de control de garantías toma la decisión sobre si la captura es legal o ilegal. Ante esta perspectiva, la sentencia C-163 de 2008 señala que el juez de control de garantías dentro de las 36 horas ya tiene que haber tomado la decisión de si la captura fue legal o ilegal, y una interpretación diferente a esa sería vulneradora de los derechos fundamentales de la persona capturada. Es decir, desde el momento de la captura y antes de las 36 horas, la persona ya debe saber si su captura fue legal o ilegal. Y esto ha presentado varias discusiones cuando se trata de capturas en situación de flagrancia, de bandas criminales donde las capturas son masivas y hay la intervención de varios defensores. Allí, el juez de control de garantías puede tomarse más tiempo en pronunciarse. Ante esta situación, la sentencia C-137 de 2019 analizó específicamente la ley de sometimiento,
el cual trajo una modificación para decir que las 36 horas para legalizar las capturas cuando se trate de esas bandas criminales, grupos organizados delincuenciales, entendiendo que son varias personas, las 36 horas se suspendían una vez el juez instalaba la audiencia. Es importante decir que la decisión de si se legaliza o no la captura es un auto, no una orden ni una sentencia. Al ser un auto, procede los recursos de reposición y apelación o de reposición en subsidio de apelación. Finalmente, los tipos de providencia que toman los jueces son sentencias, autos y órdenes. Frente a las sentencias, solamente procede el recurso de apelación. Frente a los autos, proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.